Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Un día más de la mano del Señor. Un día más agradeciéndole por la salud y por la vida que Él nos da. Un día más pidiéndole por aquellos que están afectados, por aquellos que están tristes, que sufren, porque tienen familiares que están en angustia con esta epidemia. Oramos por los países como Ecuador, España, que están siendo azotados terriblemente, Estados Unidos. Estamos pidiendo que Dios nos guarde, que Dios en su misericordia extienda su mano y tenga bien parar esta epidemia. Estamos orando, estamos clamando a Dios. Cada día le pedimos perdón por lo que hemos hecho, por haberlo ofendido, por haber transgredido su palabra, por no haberlo tenido en cuenta. Cada día estamos postrados delante de Él en humillación, pidiendo clemencia. Creo que esa es la postura que tenemos que tener todos. Humillarnos, postrarnos. Es la postura que Dios va a hacer que mueva su brazo en favor de la humanidad. Quiero compartirles un pasaje bíblico después de saludarlos a todos, por supuesto, en el nombre del Señor. Quiero leerles algo que va a ser muy interesante esta noche. Está en el capítulo 9 del libro de Éxodo, versículo 27. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, pecadores. Señor, bendiga su palabra. ¿Saben ustedes quién fue Faraón? Deben haberlo leído en la Biblia, los que leen la Biblia. Deben haber visto alguna película de Moisés y más o menos tener una idea de quién era Faraón, pero aun cuando usted haya visto una película o haya leído, usted de repente no tiene la magnitud de quién era Faraón. Faraón era un líder mundial. Era un hombre que estaba en la cima del poder. Quiero decirles que ese nivel, ese poderío que está bajo la responsabilidad de un solo hombre, hace que el hombre se crea Dios, hace que el hombre se crea que tiene toda la razón en todo y desestima a su creador. Faraón era un hombre que había llevado a Egipto, y no solamente él, sus antecesores habían llevado a Egipto a la cúspide. Tenían un poderío militar extraordinario, una caballería, una infantería, carros, carruajes de guerra. Eran miles de soldados. Ninguna nación se atrevía a enfrentarse a Egipto. Era un poder militar extraordinario, el más grande del mundo en ese entonces. Pero no solamente eran grandes en el sentido militar, también eran grandes en ciencia, en letra. Es decir, la tecnología de esa época, la ciencia de esa época, había alcanzado un nivel bastante grande. Por lo mismo que eran una potencia, porque tenían la economía y tenían los recursos y buscaban a la gente experta para que pudieran contribuir al bienestar sociológico, económico, al bienestar también de las Fuerzas Armadas, al bienestar de la cultura, al bienestar de la educación. Y la ciencia se desarrolló, por eso que hasta el día de hoy las pirámides de Egipto son una de las maravillas del mundo. Y es un misterio esas pirámides. ¿Cómo lograron hacer esas pirámides?
Es algo que hasta ahora los hombres de ciencia estudian y averiguan. Los que están en la arqueología buscan encontrar y resolver cómo es que se hicieron estas pirámides. Que a pesar del tiempo y los climas y los terremotos y toda una serie de situaciones contrarias de parte de la naturaleza contra esas edificaciones, nunca pudieron destruirla. Ahí están. Están como una señal de un imperio que existió con gran poder tecnológico y en todas las áreas. Faraón era un hombre, por lo tanto, soberbio, altanero, arrogante. Es que el poder que tenía, la autoridad que tenía, el control que tenía sobre el mundo, le había dado esa condición. ¿Creen ustedes que acaso fue fácil sacar al pueblo hebreo de manos de este hombre? Se necesitaba un Dios para que ese pueblo hebreo pudiera ser sacado de las manos de Faraón. Y fue Dios entonces el que se enfrentó a Faraón. Porque era necesario reducir la soberbia de este hombre. ¿Se ha puesto a pensar por qué 10 plagas? ¿Por qué Dios tuvo que enviar 10 plagas? ¿No era suficiente una? ¿Acaso Dios no tenía poder para que con una sola plaga este hombre desistiera de su situación, de su soberbia y de no dejar salir al pueblo de Israel? Bastaba una plaga. ¿O creen ustedes que Dios no tiene poder para arrancar esa soberbia de Faraón en un momento? Es que no solamente era Faraón, era todo Egipto. Todo Egipto estaban ellos con una soberbia porque Egipto era el imperio más grande. Y por lo tanto todos los egipcios reconocían eso y se creían lo máximo. Es como cuando un país gana la Copa Mundial de fútbol, se creen lo máximo. Así era el pueblo egipcio. ¿Por qué 10 plagas? ¿Por qué dice la Biblia que cada vez que Dios enviaba una plaga, la plaga de las ranas, de los piojos, de la sangre en el agua, la plaga de las langostas, etcétera, de las moscas? ¿Por qué Dios endurecía nuevamente el corazón? Dice que Dios endurecía el corazón de Faraón. Porque Dios, al endurecerle el corazón de Faraón, quería demostrar a todo Egipto que Faraón no era nada. Tenía que bajarle la soberbia, no solo a Faraón, tenía que bajarle la soberbia a todo Egipto. Tenía que poner de rodillas a Egipto, porque la soberbia había llegado a extremos. Yo estuve haciendo algunas investigaciones hoy sobre algunos presidentes. Lo bueno de la internet es que uno puede encontrar todo tipo de información. Y yo quiero leerles lo que tengo acá en esta hoja. Lo he escrito. Y quiero leerles de algunos presidentes nada más, porque nos va a tomar mucho tiempo después. Así que, para ser breve, de algunos presidentes, para que ustedes vean cómo está la soberbia del ser humano. Cómo es el orgullo del hombre. Por eso es que Dios ha permitido esta pandemia. Porque una de las cosas que Dios quiere es arrodillar a la humanidad. Que la humanidad se arrodille, reconozca a Dios. Que los presidentes, los científicos, los médicos, los militares y todos los que ejercen poder y autoridad en el mundo se arrodillen. Por eso es que Dios ha establecido esta pandemia. Manuel López Obrador, presidente de México, él afirmó lo siguiente: ¿quién dice que no nos podemos abrazar? Ya la pandemia estaba. Ya el Organismo Mundial de la Salud había alertado y había dicho que no deberíamos tener contacto unos con otros, que debíamos lavarnos las manos, que debíamos usar mascarilla.
este organismo mundial de la salud había advertido. Pero aparece el presidente de México ante su nación, a menoscabar, a subestimar, a menospreciar esa alerta, diciendo: ¿quién dice que no nos podemos abrazar? Hay que abrazarse, no pasa nada, dice ese presidente. Lo dijo, está en la internet. ¿Por qué este hombre actuó así? ¿Qué quería demostrar? ¿Sabe lo que hizo? Ante una gran multitud de personas, comenzó a abrazarlos a todos y a decir que se abracen, y comenzó a levantar a los niños, a besarlos en sus rostros. ¿Por qué este presidente hizo eso? Hay una alerta mundial. Hay una infección, un virus peligroso, pero él es el presidente. Y como yo soy el presidente, y como es un hombre arrogante, un hombre soberbio, minimiza el peligro, el daño que le está causando a su propio pueblo, diciendo: ¿por qué? ¿Quién dice? Es el Organismo Mundial de la Salud quien lo dice. No me interesa. Yo soy el presidente de México. Abracémonos todos. Besémonos, abracémonos. ¿Qué refleja eso? La soberbia. Alberto Fernández, presidente de Argentina, menospreció tomar bebidas calientes. Él menospreció. El Organismo Mundial de la Salud dijo que una de las cosas que mataba el virus era tomar bebidas calientes, porque las altas temperaturas hacía que el virus, que estaba rodeado de una grasa que tiene el virus, que es una grasa protectora. El coronavirus tiene en su alrededor una grasa protectora. Entonces, lo caliente desintegra la grasa y el virus se vuelve vulnerable y se puede destruir. Al menos como medida preventiva, para que no pueda en la garganta el virus llegar a los pulmones. Esto lo dicen los que saben, los médicos, los que están detrás de esta pandemia. Pero sale el presidente Alberto Fernández de Argentina diciendo de que ¿para qué tomar bebidas calientes? Su ministro de Salud dijo ahí nomás al día siguiente que el coronavirus no era de temer. Su tasa de letalidad no era alta, dijo su ministro de Salud. Usted puede comprender qué pasaría, por decir, si nuestro presidente y nuestro ministro de Salud en el Perú, cuando está el peligro acechando al mundo, salga a decir que eso de bebidas calientes, me parece que es exagerado. ¿Para qué? No hace falta. O sea, tomen bebidas frías, sigan con su vida normal. No hagan caso de esas cosas. Y para corroborar las frases del presidente, sale el ministro de Salud diciendo de que el coronavirus no era una amenaza, que su grado de letalidad, así fueron sus palabras, su grado de letalidad no es alta, es algo controlable. Qué triste. Es la soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué ellos subestiman? Están muriendo miles de personas en otros lugares y ellos lo toman como si fuera algo insignificante. Es la soberbia. Es la soberbia. Lejos de tomar las medidas de precaución para que su país no sea infectado, no pasa nada. No pasa nada. Eso es lo que decía Faraón. Cuando Dios empezó a hablarle a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi pueblo porque voy a mandar 10 plagas. Manda las plagas que quieras, no pasa nada, decía Faraón. La soberbia del hombre. Pedro Sánchez, presidente de España, él y su ministro de Salud
ambos, dijeron que tenían un sistema de salud fantástico en España. O sea, que vengan los virus que les dé la gana, que vengan los virus que quieran, que aquí tenemos un sistema de salud, un equipo de salud tan sofisticado, de alta tecnología. Somos los pilares en salud. España es tiene uno de los centros de salud más grandes y sofisticados del mundo. Que vengan los virus que quieran, es lo que prácticamente quiso decir. Porque él y su ministro dijeron que tenían ese sistema de salud fantástico y que no había razón de tomar medidas preventivas. ¿Para qué tomar medidas preventivas? Si alguien sale infectado, aquí le solucionamos el problema. Miren, en esos días iba a haber una marcha multitudinaria por las calles. Que se dé la marcha. No hay problema. Y salieron miles de personas en esa marcha. Cuando estaba ya candente la epidemia. Miren cómo está España ahora. Usted tiene que preguntarse por qué España está como está. No hubo método de prevención. Se subestimó. No pasa nada. Tenemos el sistema de salud más sofisticado. ¿Qué es eso? Soberbia, arrogancia en todo su esplendor. La gente cree que es más poderosa que Dios. La gente cree que es más poderosa que la naturaleza. No pueden. Pero Dios tiene que arrodillar a esa gente soberbia. Miren cómo está España. Cada día es muertos y muertos, cientos de muertos. No saben qué hacer. Han caído los médicos, los científicos de España han caído de rodillas, derrotados. No saben cómo detenerlo. Así es. Países más insignificantes que España han tomado medidas preventivas, gracias a Dios, y miren cómo la tasa de mortandad es mínima. Gracias a Dios en el Perú todavía estamos en una tasa mínima. Gracias a Dios. Y eso de que está elevándose todavía los contagios. Pero a comparación de España, que Dios nos libre, que Dios nos guarde. Pero gracias a las prevenciones, a no haber subestimado esta pandemia, a no hacernos creer, no, porque nosotros tenemos esto y lo otro. Qué triste para España. De verdad me apena. Pero me apena más las palabras de sus autoridades, de ese presidente, de ese ministro. Salir a minimizar, a decir que no hay problema. No hay por qué tomar medidas preventivas cuando el Organismo Mundial de la Salud está llamando al mundo entero a una alerta. No hay que tomar medidas preventivas. Qué triste. Miren ahora las consecuencias. Giuseppe Conte, presidente de Italia, él y su ministro de salud informaron a su nación que su sistema de salud era uno de los mejores del mundo. Otro igual. Que su sistema de salud era uno de los mejores del mundo. O sea, si España tiene un sistema de salud fantástico, como lo expresó su presidente, Giuseppe, el presidente de Italia, dijo: el nuestro es superior, es único en el mundo, dijo el presidente de Italia. Todos sabemos lo que pasó en Italia y lo que está pasando. Todos hemos visto por la televisión, por las noticias, la cantidad de muertos. ¿Dónde está su sistema único de salud? ¿Dónde? Qué triste. Boris Johnson, del Reino Unido, este británico, dijo que los grandes eventos no podían detenerse, que sus científicos no veían al coronavirus como una amenaza. 2 semanas después,
este mismo hombre pedía que nadie fuera a restaurantes, ni bares, ni a cafeterías. Primero dijo que no había que tomar medidas preventivas, que no había que detener las obligaciones, las concentraciones de personas en diferentes áreas. Y 2 semanas después desesperadamente imploraba a toda su nación que no fueran a restaurantes, ni a cafeterías, ni a bares, que todo el mundo se escondiera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué minimizan el peligro? 2 más. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, acusó a la prensa de crear un fantasma de una pequeña crisis. Él sale y ataca a la prensa mundial y le dice: ustedes están creando un fantasma. Con esto del coronavirus es un fantasma. Ustedes lo están maximizando. Y él lo minimizó. Y dijo que cómo era posible que ustedes estuvieran dando ese tipo de noticias cuando esto es solamente una pequeña crisis, dijo el presidente de Brasil. La soberbia, la arrogancia. Salió en todo el mundo. Lo que quería era que todo el mundo atendiera sus palabras. Era el gran Jair Bolsonaro. Su soberbia. Y por último, porque he puesto solo algunos, tengo más, pero he puesto el último. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Él dijo: esto no es un problema en nuestro país en este momento. O sea, este coronavirus no es un problema en nuestro país en este momento. Lo tenemos bajo control. Ay, Donald Trump. Lo tenemos bajo control. O sea, Estados Unidos no puede en ninguna forma tener una imagen de que una epidemia, un virus, lo ponga de rodillas, porque Estados Unidos es Estados Unidos, señores. Y por lo tanto, esto es solamente una pequeña crisis. ¿Para qué tanto alboroto? Nosotros lo solucionaremos. Miren ustedes ahora. Hoy sus opiniones son totalmente diferentes. Hoy Estados Unidos está en una alerta total. Se han dado cuenta que no pueden controlarlo. Faraón decía: esto lo controlamos. Cualquier epidemia, cualquier plaga, nosotros somos los mejores, somos el imperio mundial. La ciencia la hemos creado nosotros. Que venga lo que venga la epidemia que quiera. Y le vinieron 10 plagas. Y en la 9ª plaga, el corazón de Faraón seguía endurecido, hermano. La gente moría, la gente estaba hastiada. Las moscas, usted se imagina que cada casa se llenaba de miles y miles de moscas. No podían. La plaga de los piojos, todos se llenaron de piojos, de ranas, se metían las ranas en las camas, no podían dormir. Pero la soberbia de Faraón mantenía, hasta que murieron los primogénitos. Cuando empezaron a morir los hijos, a morir los primogénitos, Faraón no tuvo más que doblegarse, porque el imperio en sí, toda la gente de Egipto ya se le fue encima a Faraón y le dijeron: deja suelta esa gente ya, están muriendo nuestros hijos. Hasta el hijo de Faraón murió. Deja esa gente, ese Dios nos ha derrotado. Miren las palabras de Faraón, lo leí al inicio, lo vuelvo a leer. Palabras del presidente del mundo de ese entonces, del más grande imperio, Egipto, Faraón, su líder máximo. Al final de toda esta pelea contra Dios, Faraón dice: entonces Faraón envió llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez.
Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, pecadores. Yo creo que mientras la soberbia del hombre no caiga de rodillas, esto va a seguir. Esto va a seguir. Mientras que la soberbia de las autoridades, de la gente, que supuestamente son los sesudos, mientras ellos todavía digan, no, que no es necesario esto, no es necesario lo otro, no necesito ayuda de nadie, mientras que esa soberbia esté ahí, esto va a seguir y va a seguir. Déjeme decirle, Perú tiene un peligro muy grande. ¿Sabe por qué? Porque la gente, gracias a Dios que están bajo las autoridades que han tomado las medidas preventivas, pero la gente en su corazón, en su mente, ellos, los peruanos, están pensando, apenas termine esto, vuelvo a mis andadas. Apenas termine esto, vuelvo a mis andadas. Cuidado. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con esas intenciones del corazón, pueblo peruano. Cuidado. No juegues con Dios. Dios es soberano, es todopoderoso. Él ha puesto de rodillas a los hombres y a los imperios del mundo. Los ha puesto de rodillas. A los más grandes de este planeta en nuestra época los ha puesto de rodillas con esta epidemia. Cuidado, peruano, con tu pensamiento totalmente fuera de lugar. Cuidado con tu corazón no arrepentido. Arrepiéntete, tienes que caer de rodillas ante Dios. Pídele perdón. Humíllate delante de Dios. Porque Dios no va a parar hasta que tu soberbia se caiga abajo. Hasta que caigas postrado y reconozcas a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo. Y sepas que con Dios no se juega. Quiero orar por ti. Pídele perdón a Dios. Pidámosles todos perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios todos los días. Le digo, perdóname, perdóname, perdona a mi familia, perdona a mi nación, perdona a la humanidad. Se lo digo con lágrimas todos los días. Que Dios perdone, que Dios tenga misericordia. No juegues con Dios. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra, Señor. Tú has puesto estas palabras en mis labios. Te pido que toques a estas vidas, a los que están en sintonía. Los que han escuchado esta palabra, Señor, hazles entender la importancia de doblegarse ante ti, de humillarse delante de ti. Hazles entender. Señor, perdona todo pecado. Perdona nuestros pecados. Hemos hecho mal, te hemos ofendido, Señor, con cada uno de nuestros actos, con nuestros pensamientos. Perdónanos. Cambia esta situación. Ten misericordia, Señor. Obra en aquellos que están infectados. Obra en aquellos que están enfermos. Ten piedad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.